Buenos días, nosotros somos el equipo 3 perteneciente al grupo 1FB1 y vamos a realizar las conclusiones a la práctica número 3, cuyo nombre son reacciones químicas. Los nombres de los integrantes del equipo 3 son Emiliano Mujica Guerrero, Jesús Alberto Cobian, Carlos Saúl Melendres Ramírez y su servidor Alexis Yersurita Suárez. Lo que haremos a continuación es ver los objetivos de esta práctica, que es observar los fenómenos de las reacciones químicas que tienen lugar cuando se mezclan algunas de estas sustancias. También otro objetivo es calcular y analizar los rendimientos de cada una de estas reacciones. Las instrucciones que debimos de tener para esta práctica fue tener el debido cuidado, ya que muchas de estas reacciones pueden llegar a contaminar el medio ambiente y dañar nuestra salud. Las instrucciones fue seguir las reglas tal cual venían en el PDF y tener el debido cuidado. Procedemos con el fundamento teórico de esta práctica y primeramente, para después proceder con el resto de las reacciones, tenemos que comprender el concepto. ¿Qué es una reacción? Entendemos que una reacción es todo aquel proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus números de enlace, sus tipos de enlace, en otras sustancias llamadas o denominadas productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos, y estos se ven regidos por la ley de la conservación de la masa de Lavoisier y las proporciones definidas que garantizan que en ambos miembros de la igualdad los elementos seguirán siendo lo mismo, sea la reacción que sea. Y para ello comenzaremos con las reacciones a continuación. Las primeras reacciones a desarrollar tienen que ver con el cloruro de sodio, que es la famosa sal de mesa que usamos cotidianamente. Y a este cloruro de sodio, que está en solución acuosa, le vamos a agregar un mol de ácido clorhídrico, y esto como resultado nos va a producir hidruro de sodio en solución acuosa más gas cloro. Este, al ser un gas, va a ser una desprensión y se va a elevar. Luego tenemos del cloruro de sodio, un mol de cloruro de sodio más un mol de hidróxido de sodio, que es nuestra sosa cáustica o el removedor de grasas, va a producir lo que es un mol de cloruro de sodio y un mol de agua. Después sigue un mol de cloruro de sodio más un mol de ácido acético, que es el vinagre, produce un mol de acetato de sodio más un mol de ácido clorhídrico, que está en solución acuosa. Cabe recalcar que estos 4 elementos se encuentran en solución acuosa. Luego tenemos el cloruro de sodio en solución acuosa al entrar en contacto con la leche. Esto va a ser una reacción tipo coagulante y de forma de reducción del pH, debido a que la sal viene de una base fuerte y de un ácido débil, lo que genera una sal fuerte, y eso va a reducir el pH de la leche. Luego tenemos un mol de cloruro de sodio, que se va a reunir junto a un mol de hidróxido de amonio, que es generalmente nuestro destapacaños, y eso va a provocar un mol de cloruro de amonio en solución acuosa más hidróxido de sodio igual en solución acuosa. Después tenemos un mol de cloruro de sodio en solución acuosa más un mol de hipoclorito de sodio en solución acuosa. Va a generar gas cloro y hidróxido de sodio en solución acuosa. Bueno, cabe recalcar que estas reacciones, sobre todo las que desprenden gas cloro, son un poco peligrosas y debemos de tener cuidado al momento de estar manipulándolas, debido a que el gas cloro es tóxico y puede provocar ciertos problemas de salud. También cabe recalcar que algunas reacciones, en mi caso, se produjeron mientras que otras no fueron tan nítidas. Pues de igual manera, pues coincido contigo, igual como algunas reacciones no fueron tan claras o tan visibles a la vista, cuando realizamos, por ejemplo, la de la leche, que es poco visible, o la del vinagre, que solo la leche es como que la sal como que tantito hacía con el vinagre, pero de ahí en fuera no hubo tantas reacciones. Estos, por ejemplo, yo los realicé con envases de vidrio, la mayoría, exceptuando el de sal con leche, lo hice de plástico, ahí que pudo haber afectado un poco la variación, pero al final de cuentas comparto tus resultados.
Yo de igual forma comparto resultados con mis compañeros. Al ser cantidades muy pequeñas las que usamos, no pude apreciar o no se puede apreciar bien las reacciones que pueden generar a pequeña escala. Yo de igual forma coincido en que el ímpetu de una reacción varía mucho dependiendo de la modalidad con la que se hizo, es decir, qué tan fuerte se aplicó en este caso la solución acuosa o el líquido y qué tan fuerte reaccionó cuando estuvo en contacto con él. Pero fuera de ahí no registré mayores variaciones, los resultados siguieron siendo los mismos. Ahora continuamos con el siguiente complemento, el cual son los del cloruro de potasio, o mejor conocido como el sustituto de sal usado comúnmente. En la primera reacción tenemos que 1 mol de cloruro de potasio en solución acuosa más 1 mol de ácido clorhídrico en solución acuosa produce bicloruro de potasio y gas hidrógeno. En la siguiente reacción tenemos el cloruro de potasio en solución acuosa más 1 mol de hidróxido de sodio en solución acuosa provocará una producción de productos lo que son el cloruro de sodio en 1 mol en solución acuosa más hidróxido de potasio. La siguiente reacción a considerar es la del cloruro de potasio más el ácido acético, que es el vinagre, producirá ácido clorhídrico en solución acuosa y acetato de potasio, el cual es un sólido. De igual manera, el cloruro de potasio en nuestra siguiente reacción actuará con la leche y aquí no pudimos encontrar alguna reacción aparente dentro del cloruro de potasio y la leche. Siguiendo con nuestras reacciones, tenemos el 1 mol de cloruro de potasio en solución acuosa más 1 mol de hidróxido de amonio en solución acuosa, produce hidróxido de potasio en solución acuosa más cloruro de amonio, de igual manera en solución acuosa. Siguiendo con nuestras reacciones, tenemos el cloruro de potasio, que es el sustituto de sal, 1 mol en solución acuosa, más 1 mol de hipoclorito de sodio, que es la lejía, en solución acuosa, producirá el hipoclorito de potasio en solución acuosa y cloruro de sodio de igual manera en solución acuosa. De esta manera, cabe recalcar que las reacciones fueron menores que las de la sal en mi caso. Hubo unas que actuaron como lo que fue el vinagre y el hidróxido de amonio y fueron las más destacables. De igual manera, comparto los resultados. Igual en el hidróxido de amonio a mí también me dio una reacción. Se empezó a hacer un poco más viscoso, por así decirlo. Y además también, pues, cabe aclarar que los recipientes y las cantidades fueron similares, así que, pues, coincido con tus resultados. Igualmente, y volviendo a coincidir con los resultados, igual también en mi caso, esas soluciones se volvieron un poco más viscosas y fue todo lo que yo pude apreciar. Exactamente, yo de igual forma coincido. Las reacciones más destacables en esta realización sin duda fueron las que involucraron ácido o cualquier otro líquido que involucrara una reacción un poco más agresiva de cierta forma, pero los resultados, como ya lo comentaron, siguieron siendo los mismos, no hubo tanta diferencia. Bueno, a continuación haremos las reacciones del desecante o cloruro de calcio, que para comenzar sería cloruro de calcio en solución acuosa más ácido clorhídrico en solución acuosa, que reacciona más 1 mol de cloruro hídrico más 1 mol de calcio en solución acuosa. La siguiente reacción es 1 mol de cloruro de calcio más 1 mol de hidróxido de sodio, que produce 1 mol de cloruro de sodio más un hidróxido de calcio en solución acuosa, estos dos. De aquí seguiría el 1 mol de cloruro de calcio más 1 mol de ácido acético, o sea, el vinagre, que produce el acetato de calcio, 1 mol, y un ácido clorhídrico, también 1 mol igualmente, y estos están en solución acuosa. De aquí seguiría la leche, que de igual manera el cloruro de calcio no presentó ninguna reacción a nuestro parecer, y ya. De aquí seguiría 1 mol de cloruro de calcio más 1 mol de hidróxido de amonio, que produjo un hidróxido de calcio más un cloruro de amonio,
que el hidróxido de amonio está en estado sólido y los demás están en estado acuoso. En solución acuosa, perdón. Y aquí seguiría un mol de cloruro de calcio más un hipoclorito de sodio, que produce hipoclorito de calcio más hipoclorito de sodio. Estos están en solución acuosa. Y sobre este apartado del desecante, a mí lo que me pareció más difícil hacer sobre esta práctica, aparte de las reacciones, fue el pesaje de estas mismas, porque, por ejemplo, yo lo hice con 1 gramo, casi muy similares a ustedes, y la medición a mí se me hizo un tanto difícil porque las bolitas se resbalaban, se caían, y se hacía más complicada la realización de la medición. En cuanto a las reacciones, pues sí obtuve varias reacciones, por ejemplo, con el vinagre, que se empezaban a deshacer muy rápido las bolitas de cloruro de calcio, igual que con el destapacaños, también se deshacían bastante rápido. De igual manera que con mis compañeros, cabe recalcar que al momento de utilizar el cloruro de calcio tuve que usar mayor cantidad de los líquidos debido a que el cloruro de calcio tardaba un poco en disolver, al menos en mi caso. Y también cabe aclarar que al momento del cloruro de calcio junto a la leche, a pesar de que no hay una reacción como tal, se sabe que la leche al entrar en contacto con el cloruro de calcio tiene una forma de adición de calcio. De igual manera, de acuerdo a las reacciones, el cloruro de calcio, la que mayor tuvo presente fue junto al vinagre y junto al hidróxido de amonio, fueron las que más se presentaron. Igualmente, y volviendo a coincidir, en mi caso, yo al no usar otro tipo de marca en el cloruro de calcio, pude apreciar que en el mío se disolvía un poco más rápido las reacciones, pero igualmente coincidiendo que en el vinagre pasaba la reacción. En mi caso particular, de igual forma, no sé si se debió a la forma en la que yo lo efectué, pero mis reacciones tardaron o se prolongaron en el lapso de espera. Tuve que esperar un poco más a que hicieran reacción, más sin embargo terminaron haciéndolo mediante la adición de más disolvente. Aquí también cabe aclarar que la temperatura de los líquidos pues también puede ser variable y por eso pues a mis compañeros les puedo dar un resultado un poquito diferente al mío, porque debido a que ellos lo estaban haciendo no directamente en el sol, cuando a mí en mi mesa donde estaba realizando mis muestras o mis reacciones, estaba dando directamente al sol, también eso pudo influir un poco. Bueno, a continuación haremos las del bicarbonato de sodio, que sería bicarbonato de sodio en solución acuosa, un mol de bicarbonato de sodio en solución acuosa, más un ácido clorhídrico en solución acuosa, que produce un mol de cloruro de sodio, más un mol de dióxido de carbono, más un mol de agua. De ahí seguiría un mol de bicarbonato de sodio en solución acuosa, más un mol de hidróxido de sodio en solución acuosa, que produce un mol de trioxicarbonato de sodio en solución acuosa, más agua. De ahí seguiría un mol de bicarbonato de sodio en solución acuosa, más un mol de ácido acetílico en solución acuosa, que produce acetato de sodio en solución acuosa, más un dióxido de carbono, más un agua. Y estos son en solución acuosa. De ahí seguiría bicarbonato de sodio más la leche, que pues no hubo una reacción aparente, a nuestro parecer, que no hizo reacción como tal al ojo. De ahí seguiría bicarbonato de sodio más un mol de bicarbonato de sodio más un mol de hidróxido de amonio, que produce un mol de hidróxido de sodio más un mol de bicarbonato de amonio, estos en solución acuosa. Y seguiría un mol de bicarbonato de sodio más un mol de hipoclorito de sodio, que produce carbonato de sodio y ácido hipocloroso en solución acuosa. Estos cabe aclarar que aparentemente, pues algunos con el bicarbonato de sodio burbujeaban nada más echárselos, o sea, hacían una reacción como de burbujeo, pues debido a las cantidades o al pesaje y a las temperaturas que llevamos a cabo, como con el vinagre, que también hacía un burbujeo bastante impresionante al principio, pero ya después de eso se reducía y solo burbujeaba muy poco. ¿Y ustedes? En mi caso, al igual que el bicarbonato de sodio junto al vinagre, tuvo una reacción de exposición y eso hizo que burbujeara bastante.
Sin embargo, como mi compañero lo comenta, también fue un momento de nada, al momento de que dentro de muy poco tiempo se volvió a estabilizar. Y también cabe recalcar que el bicarbonato junto a la leche, no hay un conocimiento, un método científico que lo avale, pero se dice que es muy bueno para generar colágeno. Eso todavía está por verse. De igual manera, y volviendo a coincidir, las reacciones que presentaron un burbujeo inmediato fueron las del vinagre y las del ácido. Estas igualmente con el tiempo fueron reduciéndose y fue lo único que se pudo presentar. Aparte que en mi caso, al mezclar la leche con el bicarbonato se hizo un poco viscosa, pero no mucho. Bueno, pues se sabe de antemano y mediante fuentes empíricas que efectivamente en el uso convencional del vinagre, pues justamente con el bicarbonato de sodio y con diversos ácidos, disoluciones muy agresivas, sí causa una acción, pues obviamente demasiado fuerte al principio, pero esta reacción se considera efímera, es decir, que después de un tiempo se suele, pues, no, de cierta forma neutralizar o amalgamar conforme se pase el tiempo. Una cosa más que me gustaría agregar es que, por ejemplo, lo que nos hacían hacer en primaria, que era el bicarbonato de sodio más el vinagre para poder hacer un volcán, que era una práctica también muy divertida, que servía como experimento para las ferias de ciencias y a mí se me hacía algo muy interesante. Para continuar con las reacciones, vamos a seguir con las reacciones del hierro o los clavos. La primera reacción es un mol de hierro sólido más 2 mol de ácido clorhídrico produce un mol de dicloruro de hierro más un mol de gas hidrógeno. La siguiente reacción es un mol de hierro más 3 mol de hidróxido de sodio produce un trióxido de hierro más sodio. La siguiente reacción es el hierro más un mol de hierro sólido más 2 mol de ácido acético produce un mol de acetato, 2 mol de acetato de hierro más 3 gas de hierro, de hidrógeno, perdón. La siguiente reacción es la de la leche, que esta es un mol de hierro en su estado sólido, más la leche, esta al parecer no produce nada en su estado. La siguiente reacción es la de un mol de hierro más 2 mol de hidróxido de amonio, produce un mol de dihidróxido en solución acuosa de hierro más 2 mol de amoníaco más un mol de gas hidrógeno. Y por última, de la reacción de los hierro es 2 mol de hierro en su estado sólido más 3 hipoclorito de sodio, 3 mol, produce un mol de trióxido de hierro más 3 mol cloruro de sodio en su estado acuoso. Estas fueron todas las reacciones del hierro. En mi caso, no hubo un cambio o una reacción tal cual muy fuerte que se pudiera apreciar. De igual manera, en mi caso, las reacciones que tuvieron que ver con el hierro apenas si pues, se pudieron distinguir, no hubo mucho cambio que se pudiera provocar dentro de las reacciones y pues esto es debido a que tal vez la cantidad sea muy poca o no sé la razón a que se deba esto. Yo aquí difiero un poco con mis compañeros debido a que son unos clavos un tanto más pequeños y un poquito más fáciles de disolver, por así decirlo. Solo hacían un burbujeo en cada una de las reacciones, por ejemplo, con el ácido muriático hacían un burbujeo interesante y olía bastante fuerte, igual que con el hidróxido de amonio, que también hacían un burbujeo. Y pues con el removedor de grasa solo revolví y no pasó absolutamente nada, igual con la leche solo revolví y tampoco pasó absolutamente nada a la visión. Y pues con el hipoclorito de sodio, pues solo olía daba un olor como a cobre, pero de ahí en fuera no hubo más reacciones. Ok, aquí sí cabe mencionar que pues regularmente bajo pequeñas escalas una reacción oxidante suele ser muy imperceptible
y a escalas naturales y de igual forma mediante formas sintéticas, esto suele tomar tiempo. Quizás por ese lado no se presentaron ninguna reacción pues notablemente apreciable, más sin embargo sí lo hay a un nivel muy, muy pequeño, pero bajo el ojo humano no es perceptible. Seguidamente seguimos con el siguiente fusible, que son las placas de fusibles hechas con zinc, que la primera reacción de ellas es un mol de zinc en estado sólido más 2 moles de ácido clorhídrico en solución acuosa, produce dicloruro de zinc justamente igual en solución acuosa más gas hidrógeno, por lo cual aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque como ya lo mencionamos, este es tóxico al ser humano. La siguiente reacción es zinc de igual forma en estado sólido más hidróxido de 2 moles de hidróxido de sodio en solución acuosa, produce zincato de sodio más gas hidrógeno de igual forma. Todas estas reacciones anteriormente mencionadas sí fue uso necesario obligatorio de un cubrebocas para tratar de disminuir justamente el impacto de este gas nocivo. Seguimos con el zinc más ácido acético, que en este caso sigue siendo el vinagre en solución acuosa, produce un acetato de zinc más gas de hidrógeno. Seguimos de igual forma con el zinc más la leche. Aquí aparentemente a buscar en diversas fuentes y al coincidir con algunas de ellas, se pudo notar que presenta una acción coadyuvada, es decir, que no fue del todo pues, aceptable o apreciable, pero sin embargo sí lo hay a muy pequeños rasgos. El zinc más 2 moles de hidróxido de amonio produce justamente hidróxido de zinc más amoníaco más un mol de hidrógeno, que justamente sigue siendo un gas. Seguimos finalmente con la última reacción, que es la combinación, que es el hipoclorito de sodio más el zinc, que es el clavo justamente igual sólido, produce óxido de zinc, aquí sí es apreciable que hay una oxidación, más cloruro de sodio. Y en mi caso, quiero hacer mención que como esto fue un poco más grande en cuanto a proporción del clavo, sí hubo una reacción un poco más de cierta forma apreciable y sí pude notar en algunas reacciones, sobre todo en las que tuvo que ver con el destapacaños, con el amoníaco y todo aquellos que involucraba una solución ácida, que sí una reacción muy fuerte y por lo cual hay que tener cuidado. En mi caso, la reacción que cabe más a destacar es la del zinc junto al ácido clorhídrico, puesto que en esta, al momento de entrar en contacto, empezó a disolver un poco de la laminilla de repuesto y empezó a desprender el gas hidrógeno, como bien lo vimos en nuestra reacción teórica. Y de igual manera que mis compañeros, cabe recalcar que las que más se presentaron, de acuerdo a las reacciones, fueron las que actuaron junto con los hidróxidos, en este caso hidróxido de amonio y hidróxido de sodio. Aquí sí, igual que con mis compañeros, igual hacer un poquito más, unas cantidades más grandes de proporcionales, ¿no? Por ejemplo, yo usé 125 gramos de placa de fusible, que la que más destacó, la que más reacción hizo más rápido fue con el ácido muriático, justamente, que se empezó a consumir de una manera bastante rápida. No así que ni siquiera había acabado de hacer las demás reacciones cuando ya era una cosa de nada la placa de fusible en el ácido muriático, lo cual sí dio una gran reacción. Las demás, igual manera, también se empezó a consumir, pero de una menor manera, pero aún así es algo bastante interesante de ver. Igualmente, las placas de fusible, al estar hechas de zinc, reaccionaron más con los hidróxidos y igualmente yo pude notar el gas que se desprendió cuando estos estaban consumiendo por los hidróxidos. Seguimos con las siguientes combinaciones del ácido clorhídrico y fue justamente el ácido clorhídrico en solución acuosa más un mol de hidróxido de sodio nos produjo cloruro de sodio justamente más el agua, seguido del ácido acético más cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, como gusten llamarlo, produce gas hidrógeno o también un isótopo de hidrógeno comúnmente también conocido como tritio, de igual forma sigue siendo un gas, más ácido cloroacético. Aquí sí hay que hacer un pequeño cabal para explicar que el ácido clorhídrico más la leche sí presentó una reacción, ya que la proteína, en este caso activa, que reacciona al contacto con el ácido clorhídrico, es denominada aldosilamina, que esta justamente al combinarse con un ácido presentará caseína como reacción en la leche.
De igual forma, en el siguiente punto, el ácido clorhídrico en solución acuosa más el hidróxido de amonio, justamente igual en estado líquido solución acuosa, produce cloruro de amonio más justamente agua u oxidano. En la última reacción de esta denominación tenemos al hipoclorito de sodio, que es en estado líquido solución acuosa, más ácido clorhídrico, produce hidróxido de sodio más gas dicloro. De igual forma, aquí el ácido clorhídrico sí pude notar que las reacciones fueron un poco más fuertes, ya que como se debe sobreentender, estamos hablando justamente de un ácido. Entonces, un ácido no es cosa pues sencilla de manipular, hay que tener mucho cuidado, pero las reacciones sí fueron más agresivas y más apreciables. Respecto a lo que yo pude apreciar, en las dos reacciones que más tuvieron impacto o de alguna manera fueron más representativas, fue la de la leche, ya que se empezó a cuajar o se empezó a descomponer, y como bien podemos ver en nuestro componente teórico, pues sabemos que esto se debe gracias al que se forma de la caseína. Y también hay que recalcar que el momento de combinar ácido clorhídrico junto con el hipoclorito de sodio, esto nos va a generar gas cloro, por lo que debemos de tener cuidado al momento de manipularlo, y es debido a esto que debemos de tener siempre presente nuestro material de protección, como lo son los guantes, los lentes de protección, nuestro cubrebocas y obviamente la bata. Sí, por supuesto, si antes si era necesario el equipo de protección en estas reacciones aún más, porque aún son más agresivas y más corrosivas. Por ejemplo, en el ácido muriático con el hipoclorito de sodio, sí es notorio el gas cloro, sí se ve, sí se huele, sí se siente, y es una reacción bastante fuerte y que, pues, un gas bastante tóxico al parecer. Igualmente, estas reacciones sí, como dicen mis compañeros y yo concuerdo con ellos, son más dañinas, ya que, como dijo ahorita, sí se siente en el momento de hacerlas y sí te llega un olor un poco desagradable al momento de hacerlo. Por eso las medidas de protección siempre tienen que estar. Bueno, también me permito complementar en el punto de la leche, porque sí es un punto crucial que hay que destacar, y es que la caseína, en el caso de la leche, se ve presentada de forma anfoterina, por lo cual sí es apreciable que se llega a cuajar en estado cuando se presenta con el ácido clorhídrico. Y procederemos con las reacciones del hidróxido de sodio, que creo que no hemos hecho la mención suficiente, pero ya se sabe mencionar que en una reacción óxido-reducción entre un ácido y una base, siempre el resultado seguirá siendo un compuesto adverso más el agua. Y justamente se justifica en el siguiente, que es el ácido acético procedente del vinagre en solución acuosa más hidróxido de sodio, de igual forma en solución acuosa, produce acetato de sodio en solución acuosa más, como ya lo comenté anteriormente, más el agua, procedente de una reacción óxido-reducción. En la siguiente reacción tenemos justamente el hidróxido de sodio, y aquí de igual forma la leche suele reaccionar diferente tanto al presentarse en un estado ácido, como ya lo mencionamos, en un estado básico. Aquí en este caso estarían hablando de justamente de un ácido fosfórico o partes fosfato propios de la leche, que al reaccionar justamente con el hidróxido de sodio va a producir un grupo denominado caseiatos. Justamente aquí sí se difiere. En caso anterior con el ácido fue la caseína, en el caso de las bases o hidróxidos será caseiatos. En la siguiente reacción tenemos un mol de hidróxido de amonio más justamente un hidróxido de sodio, va a producir NH4Na, que esto personalmente yo al introducirlo aparece que hay un compuesto poco común y tal, no tenía una denominación aceptada, más 2 moles del grupo OH o ion OH. En la última reacción, de igual forma, tenemos el hidróxido de sodio más el NaClO, que justamente es el hipoclorito de sodio procedente justamente del cloro, va a producir 2 mol de Na, 2 mol de sodio, más ácido clorhídrico en 1 mol solución acuosa, más 1 mol de oxígeno, que siendo un gas se va a desprender. Y justamente aquí, procediendo con las culminaciones justamente de este sector, sí me permito mencionar que en el caso del hidróxido de sodio sí hubo una reacción un poco más, de cierta forma, con mayor ímpetu cuando se trató del ácido, y esto fue un poco más apreciable, de igual forma que junto con la leche y algunas reacciones subyugadas propias de esta clasificación.
De igual manera, cabe recalcar que en este aspecto del hidróxido de sodio, algunas formas, como lo fueron el hidróxido de sodio y el hidróxido de amonio, ambas al ser base, no hay forma de que reaccionen de manera como tal, y es por esto que se genera este componente que es un poco extraño y que todavía no se le da una nomenclatura como tal. También cabe recalcar que algunos de los aspectos suelen generar gases, como lo fue el oxígeno, y esto va a generar ciertos olores dentro de los gases que los desprenden. Aquí recalcando una vez más en las medidas de seguridad debido a los gases que estos desprenden, no son muy agradables, pero siempre hay que tener el cubrebocas puesto en todo momento para que se sigan todas las medidas de seguridad y evitar problemas o complicaciones a largo plazo. Igualmente, concuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros, ya que, como dijo Mojica, al ser estas bases no existe forma de que puedan reaccionar. Bueno, siguiendo con la última clasificación de esta realización de práctica, tenemos el ácido acético adherente al vinagre. En la primera versión tenemos justamente el ácido acético más la leche, que de igual forma en el caso del ácido, porque siguen siendo ácidos, su principio activo que va a tomar en cuenta en esta reacción será la aldenosilamina y de igual forma producirá caseína. En la siguiente reacción tenemos un mol de hidróxido de amonio, que está en solución acuosa, más el ácido acético producirá a un acetato de amonio más justamente el agua, que es, pues, obviamente líquida. De igual forma, en la siguiente reacción tenemos el hipoclorito de sodio, que es en solución acuosa, más un mol de ácido acético, también en solución acuosa, producirá un clorato ácido en solución acuosa, más este acetato de sodio en solución acuosa. Aquí cabe hacer mención que en el caso del hidróxido, sí presentó un poco más de cierta forma, fue más notorio a mi parecer, aunque también me permito mencionar que mis reacciones fueron un poco lentas, es decir, que no sé si se deba a cualquier cosa que se pueda suscitar en aquel momento, pero sí requirió de un poco más de lapso de espera. De igual forma, como lo comenta mi compañero Cobian, esta forma tiene que ver un poco con el tiempo que se tiene que dejar para que pueda generar reacción, y cabe recalcar que algunas generaron un cambio de calor, lo que presenta que sí hubo una reacción como tal. Bueno, aquí igual coincidiendo una vez más con mis compañeros, es necesario ver los cambios de temperatura que hay y de igual manera ver en qué temperatura ya están los reactivos. En mi caso, como estaban directamente al sol, ya tenían una cierta temperatura un poco tanto elevada, así que las disoluciones se llevaron un poco más rápidas y de un poco olores más fuertes debido a todos los compuestos que se efectúan. Concordando con mi compañero Alexis, mis compuestos al estar en el sol, porque yo consideré hacer la práctica en un lugar abierto por los mismos de los gases y peligros que podían generar, se efectuaron un poco más rápido de lo que yo esperaba. Y seguimos con las últimas combinaciones de esta práctica, que es justamente las de la leche. Un mol de hidróxido de amonio más leche, como ya lo hemos reiterado a lo largo de esta sesión de conclusiones, producirá caseíatos en el caso opuesto, como ya lo fue con el ácido. En la siguiente reacción es un mol de hipoclorito de sodio en solución acuosa más la leche. Esta reacción se va a coadyuvar, es decir, que no hubo una reacción aparente a simple vista humana. Y la penúltima, o la última más bien, es un mol de hipoclorito de sodio más 2 moles de hidróxido de amonio, producirá un mol de hidracina, un compuesto bastante peculiar, más un mol de cloruro de sodio, más finalmente 3 moles de agua o oxidano. Y en esta particularidad de ese segregado de reacción, a la leche de cierta forma fue un poco más complicado, más complejo ver si reaccionaba o no, puesto que desconocíamos qué elemento activo reaccionaría y qué elemento no reaccionaría, más sin embargo sí se presentó algunas diferencias en el caso que ya mencionamos, como lo fue la caseína y los caseíatos.
Respecto a las fórmulas y las reacciones que tuvieron que ver con la leche, en mi caso no se pudieron presentar de una manera adecuada debido a que pues tal vez era una cantidad muy poca y tal vez no estábamos en las condiciones adecuadas para realizar dichas reacciones, sino que se tendrían que hacer otros métodos para que se pudieran realizar. Sin embargo, en la leche, al momento de que se une con el hidróxido de amonio, generó un cambio de color particular que fue un color medio amarillento y pues esto demuestra de alguna forma que hubo una reacción entre estos dos. De igual manera, el hipoclorito de sodio con el hidróxido de amonio al momento de unirse no hubo una gran representación en mi caso, pero al momento de estar investigando sobre estos tipos de reacciones encontré la hidracina, que para mí es un componente nuevo, puesto que no lo conocía, y es algo curioso ya que podemos conocer más acerca de las diferentes formas en las que se pueden unir los elementos. Bueno, para complementar un poco a mis compañeros, la leche sí ha de ser uno de los compuestos, a mi parecer, más fáciles de mezclar, pero más complicados de investigar cuál es la parte de los productos o de la parte de los compuestos que reacciona con el otro compuesto para formar el producto. Por ejemplo, en este caso, los caseíatos, que también son una parte difícil de investigar porque no hay tanta información de tanto a los compuestos o no conocemos unas fuentes firmes para conocer los tipos de reacciones que conllevan estas mismas. De igual forma, la leche, a mi parecer o a mi ojo humano, no pude contemplar en la mayoría de las reacciones muchos cambios. Tal vez fue porque yo usé una concentración muy poca. Bueno, y es momento de pasar a las conclusiones generales acerca de esta práctica. Cabe recalcar y tenemos que dejar en claro que una reacción química es es una combinación que hay entre diversos elementos y hay una reorganización entre sus átomos. Esta reorganización permite adquirir nuevas características entre los nuevos compuestos que serán llamados productos y sus antiguos predecesores que son llamados reactivos. Entre los elementos ejemplos que tenemos de las reacciones químicas tenemos los que son la síntesis o de combinación, en las cuales dos elementos se unirán para formar un nuevo producto. Las reacciones de descomposición, las cuales son a partir de un compuesto se van a separar para generar dos elementos diferentes o productos. Luego tenemos las reacciones de sustitución simple, que fueron bastante apreciadas dentro de esta práctica, en las cuales un compuesto formado por dos o más elementos va a ser sustituido por otro que queda fuera de este compuesto y así se va a generar un producto. El elemento que fue separado del compuesto va a quedar solo dentro de los productos. Luego tenemos la sustitución doble o también se conoce como metastasis. Este tipo de reacción se caracteriza por, como su nombre lo dice, va a haber una sustitución dentro de dos elementos para que haya generar compuestos diferentes a lo que son sus reactivos. Y también cabe aclarar que estos deben de cumplir ciertas condiciones como lo son que debe desprender un gas, debe de generarse un sólido o debe generarse una carga que no sea muy alta de acuerdo a los iones. Luego tenemos las reacciones ácido-base, que estas generalmente son de neutralización, en las que se provoca una sal más agua. Y por último, las reacciones óxido-reducción, en la cual actúa un agente reductor y un agente oxidante, en la cual se genera un cambio de electrones entre estos dos. Por último, y no menos importante, hay que considerar que hay ciertas formas de manera física que podemos representar para conocer si hay una reacción o no. Estas son el cambio de color dentro de los productos, si hay una sedimentación de algún producto, absorción o disminución de temperatura, es decir, que haya un cambio importante dentro de las temperaturas de estos cuerpos al momento de la reacción, o la formación de un gas, que fue lo que pudimos apreciar en muchas reacciones de esta práctica. Para complementar un poco más sobre mi compañero en cuanto a la realización de la práctica como tal, vimos la importancia de cada una de las medidas de seguridad que llevamos, como los lentes, el cubreboca, los guantes o la bata, que fue una parte fundamental en esta práctica debido a los gases o a los sólidos que puede generar este tipo de reacciones
por ejemplo, con el gas cloro, que es un gas bastante nocivo para la salud, tener bien puesto el cubrebocas, además de cómo debemos de evitar la contaminación cruzada entre uno y otro compuesto al momento de mezclarlos, con qué debíamos mezclar cada elemento en la parte de investigación, si con la madera o con el plástico. También como objetivos hay que saber cómo y cuándo y dónde hacer la práctica, porque para evitar tenernos y ponernos nosotros mismos en riesgo, también saber cuántas medidas de cada compuesto usar para que la mezcla se llevara bien y se efectuara la reacción, pero aún así evitando ser lo menos peligrosa, por así decirlo, posible. De igual manera, mi conclusión final de esta práctica es que vimos la importancia que es de saber manejar los compuestos individuales uno por uno, ya que, como pudimos apreciar, al mezclar ciertos compuestos salían gases nocivos o algunos materiales corrosivos con algunos materiales que hubo. Esto nos recalca la importancia de que cada compuesto tiene un cierto grado de peligrosidad o puede ser dañino en ciertas sustancias o en ciertas condiciones, por así decirlo. Y ya no me queda nada más que decir en mi parte que esta práctica nos ayudó más para saber un poco más de el acomodo de reacciones. De forma epilogada, también podemos concluir de que justamente al efectuar esta práctica o esta realización de práctica de forma convencional, evidentemente no contamos con el equipo de preparación adecuado ni las medidas justas que tendríamos en un laboratorio. En contraste, por ejemplo, como muchas de las reacciones anteriormente se presentaron, estas desprenden un gas tóxico y por lo cual se requiere de un equipo conocido comúnmente como campana de extracción, que básicamente inhibe que nosotros mismos respiremos ese gas y por lo tanto garantiza mayor nuestra seguridad. Por lo cual en esta ocasión pues no fue así, tuvimos que someternos a un pequeño grado de intoxicación, pero todo sea por la ciencia. Y también un concepto que podemos adjudicar justamente de igual forma en esta realización de práctica en el fundamento teórico es la palabra o el concepto mejor conocido como entalpía de la reacción. Una entalpía de una reacción básicamente define el calor absorbido o adquirido cuando dos reactivos presentan y reaccionan para formar un producto justamente, y esto se ve en el grado del sistema, si absorbe o justamente emite algún tipo de calor, y se define por sus propiedades macroscópicas, como bien pueden ser diversas variables, como la composición, la energía, la temperatura, la presión y el volumen del ambiente en el que se esté dando esta reacción. También en cuanto a los riesgos propios de las reacciones, cabe mencionar que hay una asociación que se hace llamar por sus siglas NFPA o Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, y en esta nosotros presentamos el modelo NFA 704, mejor conocido como un cuadro de reactivos, en la que nosotros previamente justamente a la efectuación de esta práctica investigamos y vimos que cada sustancia, cada elemento contaba con un cuadro que se subdivide en 4 colores. El azul, que indica la salud, está diverso en 4 niveles, que 0 es mínimo, 1 es de riesgo ligero, el 2 es un riesgo moderado, el 3 es un nivel serio y justamente el 4 es un nivel severo. El rojo alude a la inflamabilidad que puede tener la reacción y qué tan peligrosa podría ser ante un adicionamiento brusco de alguna sustancia corrosiva, justamente como puede ser un ácido o como puede ser algún agente pues sumamente sustancioso, seguido del otro cuadro cromático procedente a la reactividad de la reacción, y el color blanco, que de cierta forma resume lo anterior al definir si alguna sustancia o cualquier elemento puede ser oxidante, alcalino, ácido, corrosivo, que no se debe exponer bajo ninguna circunstancia en condiciones acuosas como puede ser el agua, o si este elemento es radiactivo. Por lo cual nosotros, aunque no lo mencionemos en esta realización, podemos decir con toda confianza que consultamos este cuadro de reactivos y obviamente tuvimos mayores precauciones con aquellos que sí denotaban un mayor riesgo a la hora de llevar a cabo esta realización de práctica, y más, sin mencionar alguna más, es todo de mi parte y por parte de mis compañeros también, y por lo cual les damos sus agradecimientos profundos por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver y todo sea por la ciencia.